Transparencia, las políticas públicas, hoy estamos viviendo las consecuencias de ese escenario. El desprestigio y el debilitamiento, como ya se ha dicho aquí, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que son puntales de la seguridad interna y externa, pues hacen de esto un caso muy patético. No solamente son tres, no ese es el caso. El caso es que hay una inseguridad permanente en todo el territorio nacional. La droga está entrando y saliendo por los puertos, aeropuertos, vías terrestres, pasan el armamento desde la frontera sur y no sucede nada. Las articulaciones del sistema de inteligencia no han estado funcionando. Todos los ecuatorianos sabemos para qué funcionó la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada en el 2009 y su reglamentación en el 2010. La Secretaría Nacional de Inteligencia era la encargada por ley de informar inteligentemente, es decir, no una información simple, para prevenir todos estos actos que se han dado durante estos últimos años, especialmente estos últimos meses en la frontera norte. Pero más allá de eso, quisiera recordarles a los ecuatorianos que en el terremoto del 16 de abril del 2016, para reglamentar la ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto Manabí y Esmeraldas, ¿cuánto se recaudó en aquella fecha de acuerdo a ese decreto? 1.161 millones de dólares. Tengo el detalle. Pero amparado en ese mismo decreto, el decreto 1073, 5.800 contribuyentes aseguraron su patrimonio por 3.927 millones de dólares, sin que sean penalizados por el Código Orgánico Integral Penal, como tipifica la defraudación tributaria. Es decir, mientras otros perdían sus casas, perdían a sus familiares, fallecieron, perdieron sus bienes, con ese mismo decreto, 5.810 aseguraron sus patrimonios que no habían declarado en el periodo desde el 2009 hasta el 2016. Esas son las políticas públicas. He pedido información al señor director del SRI, detalles en qué zonas geográficas, perfiles de personas, quiénes son los que ilegítimamente, posiblemente, se aseguraron sus patrimonios bajo este decreto. Mientras tanto, debilitándole a las instituciones, enviando reformas, a la seguridad social, creando una indisciplina interna entre los mandos, descabezando a cúpulas en poco tiempo, 10, 17, 20 generales, cuando son la esencia de la formación militar y policial. Estas son las consecuencias. Un debilitamiento donde mediante otro decreto, el 632, pasaron las atribuciones de la policía al Ministerio del Interior, convirtiéndole una policía ministerial al servicio político, más no del Estado. Estas son las consecuencias. Y para ello hay una comisión específica, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, no para nombrar otra comisión especial. Esa es la función específica que tiene la comisión. Yo estoy de acuerdo con esta resolución en solidarizarme no solamente con los periodistas, con el equipo periodístico del diario El Comercio, también en esta resolución. Pero como dijo ya mi colega Fabricio Villamar, el gobierno tiene que calificarle a estos terroristas. Son narcoterroristas, delincuentes, no son disidentes. Disidentes eran cuando tenían esa ideología de llegar por las armas al poder
pero eso se trastocó y fue una guerra global de querer aspirar al poder a través de usar el narcotráfico, y se convirtieron en narcotraficantes, delincuentes, terroristas. Así se debe calificarles para señalarles como son. Yo considero que en esta resolución debe considerarse con esa terminología: delincuentes, terroristas, narcotraficantes, porque no están pues solamente siendo delincuentes. Todo el tiempo conocemos que la zona de la frontera ha dejado mucho que decir por los sistemas de control, pero por la falta justamente de inteligencia. Esa falta de inteligencia hace vulnerables a los propios funcionarios, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía, y como consecuencia tenemos fallecidos, 4 fallecidos militares, sin tener la logística, los vehículos, los sistemas de comunicación, ni qué hablar de los radares, que posiblemente a propósito no lo funcionaron. Estoy haciendo un seguimiento sobre las rutas de este patrimonio tan sorpresivo que se ha incrementado, porque ahí puede ser producto de los ingresos del narcotráfico aquí en el Ecuador. La Fiscalía de Colombia conoce que aquí en el Ecuador existen más de 100 bienes de los narcotraficantes, y aquí la Fiscalía hay que darles investigando. He presentado esta información que me llegó del SRI sobre este valor de 3.927 millones al Contralor General para que realice su trabajo, su tarea también, y de forma similar a la Fiscalía General del Estado. No podemos quedarnos ahí, porque aquí hay actos de corrupción y posiblemente lavado de activos del más grave que se haya producido en la historia del Ecuador. No nos olvidemos también que ese debilitamiento llegó justamente desde aquí, desde la Asamblea, a crear un código orgánico de seguridad, de entidades de seguridad ciudadana. ¿Qué tiene que ver el cuerpo de bomberos? ¿Qué tiene que ver las policías municipales de los GAT? Cuando en la Constitución, en el artículo 160, señala que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas, no tienen los bomberos. ¿Y por qué ponen un solo código? Eso también tiene que reformarse. Respeten. Se ha dicho que en la misma Constitución señala que se debe respetar las condecoraciones, la estabilidad profesional, pero no, en Esmeraldas se aplicó el polígrafo y sí, a discreción los votaron a los miembros policiales, buenos y malos, sin el debido proceso. Hoy están reclamando. Así se maltrató, se quitó los símbolos que tenía la Policía Nacional. En las patrullas se cambiaron de color, blanco, que no representan la herramienta de un funcionario público. Ustedes, cuando están en cualquier institución, añoran y defienden el emblema, los símbolos de su institución. Pero en la policía lo cambiaron. Ecuador ama la vida y un círculo redondo, cuando ese no es el símbolo de la Policía Nacional. Entonces, todo eso son factores para bajar la moral de una institución que estaba encargada por velar la seguridad interna, el orden público. Amén de la desarticulación, de la falta de articulación de los servicios de inteligencia que no han funcionado y no están funcionando para tener una mejor información y actuar en forma oportuna. Las soluciones no están en conformar otra comisión especial, sino que la propia comisión debe llamar a personas. Tiene 40 segundos, señor asambleísta. Especialistas nacionales e internacionales, no aquellos recomendados o con afinidades políticas para resolver un tema como el que estamos teniendo hoy en Esmeraldas. Yo quiero saludar a todos los ecuatorianos
porque queremos, todos los ecuatorianos queremos un país seguro. Y para ello hay que desarrollar políticas claras, políticas que den seguridad, porque la economía va de la mano con la seguridad. Si no hay seguridad, no hay economía. Si no hay economía, tampoco hay seguridad, pero principalmente la seguridad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la Asamblea.